Que mi gente, pura vida. En este video voy a hacer un repaso de las operaciones que tomé durante la semana para que se entienda mejor cómo es que yo veo y cómo opero el mercado. Como expliqué anteriormente, yo opero la metodología CRT. Busco máximos o mínimos de las velas anteriores. Si una vela de 4 horas manipula el mínimo de la vela anterior y termina cerrando dentro de esa vela convirtiéndose en un rango, yo buscaría el máximo de esa vela como objetivo. Entonces, comencemos. La primera operación que tomé fue en el euro dólar el lunes en la sesión de Londres. Esta operación la tomé con SMT o divergencia. Hice un video hace poco sobre el tema, entonces pueden ir a verlo para que les quede más claro. ¿Qué fue lo que yo vi? Para los que no saben, el DXY y el euro dólar están correlacionados al 100%, pero de manera contraria. ¿A qué me refiero? Si el DXY sube, el euro dólar baja. Entonces, yo voy a gráfico mensual y veo que la vela de mayo manipuló el mínimo, que lo voy a hacer más grande. La vela de mayo manipuló el mínimo de la vela de abril y terminó cerrando dentro de la vela de abril, generando un rango mensual. Entonces el objetivo era buscar el máximo de la vela de abril. Y en el euro dólar, como se puede ver aquí, la vela de mayo no manipuló el máximo de la vela de abril. Entonces ahí tenemos nuestro SMT. El objetivo era buscar el mínimo de la vela de abril. Entonces yo estoy viendo el mercado en 4 horas y lo veo de esta forma. Veo que la vela de las 9 pm manipuló el máximo de la vela a las 5 y terminó cerrando dentro, por lo que nos generó un rango 4 horas. De esta forma. Entonces yo metí mi operación tal que así. Yo la metí así, sin mucha confirmación, sin mucha cosa, o sin querer buscar una entrada perfecta, por así decirlo, porque estaba un trade de pasar una primera fase de una empresa fondeo, por lo que solo ocupaba un 1 a 1. Entonces, cuando la vela terminó así de esta forma, yo entré directamente aquí, después de que la vela 15 minutos creara este order block. Y dije, el stop loss lo dejé muy largo por la misma razón, porque ocupaba solamente un 1 a 1, entonces lo dejé largo para que hubiera buen margen de que el precio pudiera moverse y que no me sacaran stop. Entonces yo vi el rango mensual que estaba a punto de completarse. Vi que se creó un rango en 4 horas, en 1 hora se había quedado un rango, en 15 minutos dejó un order block. Entonces yo entré antes de la vela 4 horas y al final el precio se llevó el rango mensual. Este trade, repito, me ayudó a pasar la primera fase de un challenge que estoy llevando. La segunda operación la tomé en el SHA USD, que es el oro con el dólar. Esto también fue con SMT. Entonces lo que yo estoy viendo es que la vela de las 9 am manipuló el máximo de la vela a las 9 pm del domingo en el oro con el dólar, mientras que el oro con el euro no lo hizo, como aquí se puede ver. Entonces ahí está la primera divergencia. Entonces nada más esperé a que hubiera alguna otra divergencia para ingresar al mercado y fue la que encontré aquí. Se puede ver cómo la vela de las 2 y 15 pm en el oro con el euro manipula las velas anteriores, como son estas de aquí, como es la vela de las 12 y 45 pm. La manipula, mientras que el oro con el dólar no lo hace. Entonces ahí tengo otra divergencia. Lo que yo hice fue esperar después de esa divergencia alguna fuerza hacia la venta que se dio en esta vela. Yo entré en la siguiente porque estaban otras, entonces no pude entrar en esta propia vela, pero aún así la siguiente vela era válida.
Entonces yo ingresé directamente en esta vela y dejé que el precio corriera, y al final el precio se fue al TP. La siguiente operación yo la tomé en el Dow Jones o el US 30, como también se lo conoce, y lo que yo estaba viendo es que en el gráfico diario se había formado un rango. Como ven aquí, la vela del lunes manipuló el mínimo de la vela del viernes y terminó cerrando dentro, creando un rango diario. Después de eso yo bajé temporalidades y veo que en 8 horas, como ven aquí, la vela de las 5 pm del lunes manipuló el mínimo de la vela de las 2 am y terminando cerrando dentro de la misma vela, creando otro rango que tenemos en 8 horas. Me fui a 6 horas y veo que en 6 horas se hizo exactamente lo mismo. La vela de las 5 manipuló el mínimo de la vela de las 12 y terminó cerrando dentro, creando un rango de 6 horas. Cuando hay varios rangos así formados, la cosa es más clara, ya tengo más seguridad para tomar el trade. Entonces yo simplemente me fui a una hora, vi que en una hora volvió a crear otro rango, este pequeño como se ve aquí, y el precio se llega con fuerza. Entonces yo entré directamente aquí, no puse un stop loss pequeño como aquí, no, yo puse el stop loss con las temporalidades grandes, empezando con la diaria, buscando el máximo del rango diario. Entonces yo entré, yo esperé, el precio hizo lo que hizo, pero como ven se devolvió. Esta entrada me sacó un break even. Cuando el precio se llevó el rango de 6 horas, yo puse break even, saqué un poco parciales y dejé que el precio siguiera los siguientes objetivos, pero el precio no lo hizo. El precio solo se llevó el rango de 6 horas y terminó bajando fuerte. Me hubiera sacado un stop loss, por dicha puse break even y esa operación terminó de esta forma. La siguiente operación la tomé en el GBP USD. ¿Qué fue lo que vi? Vi que se completó este Fair Value Gap de 4 horas, correcto, y el precio cuando terminó esta vela 4 horas, inmediatamente yo veo después que en una hora, cuando manipula, dejo un rango, pero claro, es la siguiente vela, no lo voy a operar así porque sí. Pero después veo que dejó otro rango de una hora. El primero que había formado era este. El primero que había formado era este. Y después se formó otro más, digamos que del mismo, porque el precio igualmente se llevó este máximo, pero terminó cerrando dentro del rango de una hora. Entonces yo dije, bueno, está respetando los rangos de una hora. Veo que 15 minutos me dejó este order block a pesar de que lo manipuló. ¿Por qué fue que entré? Otra vez por divergencia, por SMT. Porque el euro dólar no se llevó estos máximos, mientras que el GBP USD sí lo hizo. Al llover esa divergencia, ver que en una hora terminó respetando los rangos que hice yo ingresé. Yo me fui a 15 minutos, vi la divergencia, ingresé buscando el mínimo de la vela anterior de 4 horas y el precio se fue al TP. La siguiente operación la tomé en el Nasdaq, otro SMT. Yo veo que el SP500 se llevó el mínimo de la vela del martes, mientras que del martes 9 de julio, mientras que el Nasdaq no lo hace. Ya esa es la primera divergencia. Y yo cuando vi esa divergencia vi que en una hora el precio había cerrado creándonos un rango, como se ve aquí, correcto. Cuando el precio nos creó ese rango, yo ya estaba más seguro de ingresar porque teníamos divergencia y la creación de rangos. Entonces yo me fui a 15 minutos y yo entré en esta vela que está aquí,
cuando veo que cerró por encima de estas velas. Yo ingresé buscando el máximo de la vela 4 horas y al final el precio se la llevó. La siguiente operación fue también en el Nasdaq, fue un break-even. Yo veo el precio tal que así y yo veo que se forma un rango de 4 horas. El precio llegó el mínimo de la vela anterior, terminó cerrando dentro, entonces yo estaba buscando los máximos de la vela. Además que en 6 horas también teníamos otro rango por completar. Como se ve aquí, esta vela se llevó el mínimo de la vela anterior y faltaba por completar el máximo del rango de 6 horas. También tenía un rango de 8 horas que explicaba exactamente lo mismo. Todo indicaba compras. Entonces, también en una hora nos había dejado este rango, como se ve aquí. Y en 15 minutos también, para aclarar, también tenía otro rango de 15 minutos. Todo indicaba a irse en compras. Eso es lo bueno en el multitime frame. Cuando usted ve muchos rangos a su favor, es más seguro tomar las operaciones. Yo ingresé en esta vela 15 minutos, pero el precio, yo estaba buscando el rango de 8 horas. El precio completó el de 4, el 6. Después de completar el rango de 6 horas, el precio se devolvió fuerte, sacándonos en break-even. La siguiente operación es con el euro, bastante parecida que la anterior con el Nasdaq, porque nos había dejado un rango de 4 horas. Nos había también dejado un rango de 1 hora. Entonces yo ingresé en esta vela de 15 minutos. Después, aquí ya estaba, podría ingresar desde aquí, pero no lo hice. Ingresé un poquito más arriba, entre tarde. Y el precio casi se lleva el TP. Como ustedes ven aquí, estuvo a punto de llevarse el TP aquí y no se lo llevó. Volvió a subir con fuerza, si no me equivoco. No ahí subió más de fuerza, pero ahí subió con fuerza el precio otra vez, pero tampoco completando el rango de 4 horas que teníamos. Ya en este punto yo había puesto break even, entonces el precio se empezó a volver fuerte y el precio nos sacó en ese punto en break even. La siguiente operación es en el petróleo. Yo veo que después de llevarse puntos importantes de días anteriores, el petróleo nos deja un rango en 4 horas y en 1 hora nos deja un rango también, como se ve aquí. Entonces yo tomé la operación, pero en 15 minutos, yo aunque no esperé 15 minutos, en 15 minutos no había dejado un order block claro, no había formado un rango claro, pero aún así ingresé y al final el precio, como se ve aquí, nos sacó un stop loss. La siguiente operación fue en el euro. ¿Y por qué fue que la tomé? El euro el día anterior había terminado muy expansivo, por lo que yo iba a buscar el máximo de la vela del día anterior. Y en 4 horas veo que nos deja un rango. Aquí se puede ver. Nos deja el rango. Manipuló el mínimo de la vela de 4 horas anterior. Cerró por dentro, creando un rango a favor del máximo del día anterior. Lo que pasa es que 1 hora todavía no teníamos, por así decirlo, el rango completado. Pero como estábamos tan cerca, yo dije, bueno, voy a tomarlo. Es un riesgo tomar. Pero el precio, primeramente, manipuló para crear el rango de 1 hora. Eso fue por no haber esperado. Y ahí fue como nos sacó un stop loss. La última operación la tomé en el Nasdaq el viernes, que era lo que yo estaba buscando. Diario, el Nasdaq todavía tenía que venir a completar el rango diario que había dejado en los días anteriores, pero yo estaba en un medio de un tortel subcontrario. ¿Qué pasa? Yo esperé a que el precio se terminara llevando este punto para terminar de buscar el verdadero movimiento. Así que yo me fui en 1 hora, esperé a que el precio terminara a completar el rango que tenía pendiente. Y la vela, bueno, aquí se me adelantó un poco. La vela 1 hora terminó cerrando dentro. O sea, se llevó este mínimo y terminó cerrando dentro del rango que ya se había formado en 4 horas, como se ve aquí. En 5 minutos fue que esperé que el precio terminara por encima de esta vela para tomar mi entrada. La entrada la tomé
aquí como se ve, y estaba buscando un 1 a 1 porque eso era lo que ocupaba en un challenge. Entonces yo tomé mi operación aquí y el precio al final se llevó. Espero que con este repaso le haya quedado más claro cómo es que yo veo el mercado y cómo es que lo opero con la metodología CRT. Básicamente busco rangos que estén a favor todos en la misma dirección y así es como yo opero. Con esto cierro el video, que Dios los bendiga y se cuidan.